Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo dicen que les va? Gusto en saludarles. Bienvenidos a todos. Hola María, hola Cindy, Maite, Juana, hola Daniel. Qué gusto verlos. Bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? ¿Sí? ¿Mm? Ok, muchas gracias. Yuseri, Claudia, Diego, Clamar, Heidi, hola Cleusa. Cleusa, Yelitza, Marta, Zulaima, Joana, Ana, Elis, hola Fresia, Connie, Rocío, hola Blanca, Carolis, Iraima, ¿quién más está por acá? Está también Carolis, ujú. Está Santa, Patricia, Zaida, Fabiola, Mónica, Jorvin, yo no lo había visto a Jorvin. Bienvenido. Sonia, Gladys, está Carlitos también aquí. Víctor, bienvenidos, qué gusto verles. Gladys, Sonia, Ruth. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un pequeño centramiento. Ujú. Ve respirando profundamente, inhalando y exhalando. Empieza a tomar conciencia del lugar donde estás, de la silla que te contienen. Ve percibiendo los sonidos, los más lejanos, los más cercanos. Ujú. Respira. Ujú. Eso, muy bien. Y vamos a bajar barreras. Ve bajando barreras. Puedes decir bajo barreras, bajo más y más barreras, más y más barreras. Bajo barreras, bajo expectativas, molestias, estrés, movimiento que hayas transitado en este día. Ujú. Sigue bajando barreras, bajo barreras para atender, comprender, anclar la información, para poder evolucionar. Ujú. Muy bien. Y vas a visualizar que tienes esa burbuja, esa rodaja de limón. Ujú. Y vas a llevarla a tu boca, la vas a exprimir y vas a percibir que tu boca ya empieza a salivar. Ujú. Vamos a hacerlo 2 veces. Exprímela, tu boca saliva, ujú, y ya me está dando una respuesta biológica. Ajá, muy bien. Ya estás en un estado donde puedes hablar con tu inconsciente, enviarle información. Ujú. Y vas a decirle que estamos dispuestos. Ujú. Y puedes colocarle todo lo que tú estás dispuesto, lo que tú estás queriendo ser responsable. Ujú. ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesta? ¿Cuál es el objetivo también de estar en este máster? Y a través de estar en este máster vas a poder encontrar aquello que estás dispuesto a hacer. Ujú. Dispuesto a sanar, dispuesto a evolucionar, dispuesto a seguir observando mis creencias, mis programas. Estoy dispuesto y dispuesta a renunciar a ellas,
a desprogramar y a programar nuevas. Ujú, ¿sí? También estoy dispuesto y dispuesta a disfrutar la vida desde otro punto de vista, desde otra percepción, desde el amor, desde la nueva mirada, a percibir mi cuerpo no como un enemigo, sino como un aliado. Ujú. A percibir también mi inconsciente biológico como un gran aliado que me está mostrando los mensajes que necesito para transitar. Ujú. Que estamos dispuestos y dispuestas a seguir entrenándonos, a seguir observándonos, que a pesar de lo que estemos viviendo, de lo que transitemos, vamos a hacernos cargo. Ujú. Y que vamos a elegir este nuevo paradigma. Ujú. Muy bien. Respira una vez más. Con mucha conciencia puedes respirar en 4, sostener en 4 y soltar en 4. Con mucha, mucha conciencia. Y suelta, suelta todo, toda expectativa. Intenciona tu clase y dándole la bienvenida nuevamente a tu alma en este proceso. Bienvenida a tu día, bendiciendo tu vida. Vas a empezar a moverte. Si quieres, estírate. Y cuando estés preparada, preparado, puedes abrir tus ojitos. Ujú. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Vamos a continuar. No sé si bueno, vamos a avanzar y más adelante hacemos un pequeño lapso para preguntitas, para inquietudes. Ujú. ¿Listo? Bueno, veamos. Bueno, adicioné algunas cosas en la presentación, entonces voy a refrescarla. ¿Listo? Voy a eliminar esta y vuelvo a colocar la que adicioné. Adicioné cositas para que tengas un poquito más de claridad en el asunto. ¿Listo? Y ya observé el libro, Daniel, ya lo miré, ya lo eliminé, entonces voy a buscar el que hable de esto, pero que esté pues, esté bien. Ujú. Bueno, quedamos cierto en la cuarta ley, ¿sí? En la función de los microbios. Ujú. Y ya dijimos que no es que los microbios, las bacterias, nos vienen a dañar. Ujú. Entonces yo quiero ubicarte un poquito más, ¿sí? Sobre lo que nos han venido enseñando el viejo paradigma, ¿sí? Y aquí, sobre todo, en el famoso sistema inmune, como dice aquí la presentación. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el viejo paradigma? Vamos a ver primero esto, ¿sí? El viejo paradigma nos dice, bueno, hay una falla en el cuerpo, ¿sí? Y los microbios son los que vienen como a incrementar la enfermedad o los síntomas. ¿Listo? Gracias a la medicina germánica, a la nueva medicina germánica, ya nos demuestra que la enfermedad no es un error, ¿cierto? Ya miramos que es un programa biológico especial de la naturaleza y todo tiene un sentido biológico, tiene un pleno sentido. Ujú. Por lo tanto, no existe la lucha del sistema inmunológico, ¿sí? No hay batallas. Ajá. Y vamos a dar ejemplos aquí para que lo entiendas un poquito, ¿sí? Sino procesos controlados y dirigidos por el cerebro para resolver esos conflictos biológicos. Ujú. ¿Sí? No hay las supuestas batallas donde mi sistema inmune va a luchar, ¿sí? Va a luchar contra esos virus, contra las bacterias, contra las células malignas, ¿ok? El cerebro lo que hace es dirigir,
tanto a los órganos como a los microbios, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué nos decían antes? ¿O cuál es el viejo paradigma? El sistema inmune puede atacarnos, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? ¿Qué dice la nueva medicina germánica? Los microbios no son enemigos, sino nos ayudan al cuerpo, ¿sí? ¿Y quién los activa? El cerebro. ¿Cuándo? En la fase de curación, cuando hay un conflicto biológico. Entonces, cada grupo de microbios, hongos, bacterias, virus, van a trabajar sobre cada capa embrionaria. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Sobre cada capa embrionaria específica. Y va a contribuir, va a construir, va a descomponer esos tejidos, va a limpiarlos según la necesidad que se tenga, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el famoso sistema inmune? ¿Sí? Ujú. Voy a detener el chat. Por favor, no escriban, me desconcentra. Después activo el audio. ¿Listo? Activo el chat. Entonces, eh, ¿dónde está el sistema inmune? ¿Sí? Ujú. ¿Dónde está la idea del sistema inmunológico? Ujú. Entonces, ¿qué nos dice la percepción antigua? ¿Sí? Es un ejército difusivo, es un ejército que puede ser que esté en contra tuya. Pero ¿qué sostiene la medicina germánica? No existe un órgano del sistema inmune. No se puede ubicar, ¿sí? No se puede ubicar como en el corazón o el hígado. Ujú. Se ha interpretado mal la función, ¿sí? De los linfocitos, de los anticuerpos, se ha interpretado mal. En realidad, lo que le llamamos a las respuestas inmunes son procesos coordinados por el cerebro. Ujú. En la fase de reparación. Cuando hay una gripe, por ejemplo, ¿sí? Los virus actúan como obreros. Ah, no, se te bajó el sistema inmune, por eso es que te enfermaste, por eso te dio la gripa. No, ¿sí? Los virus actúan como obreros, reparan las mucosas, van ulcerándolo el conflicto, el olfato, ¿sí? Hay fiebre y la fiebre tampoco es nuestro enemigo, sino un proceso de regeneración. Eso es lo que está programado el cerebro a hacer. Esas son funciones lógicas, funciones biológicas lógicas, ¿sí? Entonces, cuando digo aquí el anillo, ¿qué es el Señor de los Anillos? Es una metáfora, ¿sí? Visto desde la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque todo lo que te duele o te molesta, ¿cómo lo ve la medicina tradicional? Como un enemigo, ¿sí? Como un enemigo. Entonces, ¿qué hacen? Se desarrollan tratamientos como si el cuerpo fuera un campo de guerra. Ujú. ¿Qué le dicen entonces a las células, a las bacterias, a los virus? Deben ser combatidas, eliminadas. Vamos a eliminarlas, ¿sí? Pero según la medicina germánica, no es, por ejemplo, el cáncer no es una mutación maligna, es una respuesta adaptativa, es una respuesta programada. Entonces, los microbios son obreros que reparan, no son asesinos, no son enemigos, solo hay procesos biológicos con sentido, ¿sí? Solo hay procesos biológicos eh, con sentido. Entonces, ¿qué hace? El cerebro es como el director de la orquesta, ¿sí? Ya estás en una fase de solución, entonces el cerebro va a orquestar y va a dar la señal a los microbios, ¿sí? Como sus músicos, donde hay una guerra, ok, aquí vamos a poner armonía biológica, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos viendo la visión tradicional o el viejo paradigma
que el sistema inmune es un ejército defensor, pero la visión de la medicina germánica, el cerebro es el director, los microbios los ayudantes. En la tradicional, la enfermedad es un error, es una invasión, es una mutación, pero en la visión de la medicina germánica ya decimos que es un programa biológico consentido. En la tradicional nos dicen los microbios son enemigos, pues en la visión germánica son aliados que reparan o limpian. ¿Sí? Ujú. En la visión tradicional, cuando están en curación, hay que eliminarlo, esto es malo, pero cuando estamos en la curación, en la medicina germánica, hay que completar el ciclo biológico. Hay que completar el ciclo biológico. Y ahí es donde aparecen las famosas enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Ujú. El lupus, por ejemplo, ¿sí? Existen ya las enfermedades que dicen, no, es que es una enfermedad autoinmune. El lupus viene aquí ¿qué es? Em, a luchar estos microbios, estas bacterias, lo que van a hacer es irse en contra de ti. Ujú. Y las enfermedades autoinmunes, según la medicina convencional, se trata de que el sistema inmunológico pierde el control y comienza a atacar, ¿sí? Ujú. Pero esto no se sabe con certeza por qué ocurre, ¿sí? Ujú. Entonces, no nos dicen por qué puede pasar eso, ¿sí? Ajá. Y los quieren frenar, ¿ok? Los frenan con fármacos. Ujú. Y nadie ha visto, nadie. O díganme ustedes a ver si hay algún tratado o algo que diga o que los hayan visto al sistema inmunológico como tal atacar. No hay estructura, ¿sí? No hay estructura física del sistema inmune. No, no, a ver, ¿dónde está? ¿Sí? No es un órgano. Ujú. ¿Sí? ¿Qué dice entonces la medicina germánica en el ejemplo del lupus? Estas enfermedades autoinmunes como tales, no hay autodestrucción, sino hay múltiples programas biológicos especiales que se activan, ujú, que están solapando, que están cubriendo esos conflictos emocionales intensos, esas recaídas constantes, ¿sí? El lupus, ¿cuál es el diagnóstico convencional que nos han hablado? Enfermedad crónica, inflamatoria, afecta la piel, las articulaciones, el riñón, el corazón, etcétera. Entonces ahí hay un supuesto ataque. Ah, bueno, vino el sistema inmune y va a atacar a los tejidos. Eso es lo que dice el diagnóstico convencional. Pero ¿qué dice la medicina germánica? El lupus no es una sola enfermedad, sino una combinación de múltiples conflictos biológicos, múltiples DHS, activándose y desactivándose. Y se activan y se desactivan en forma intermitente. ¿Sí? Ujú. Entonces puede ser que hay dolor de articulación, entonces ahí hay un conflicto o un DHS de desvalorización. Puede haber esa fatiga extrema, pues hay recaídas de esos conflictos, no se han resuelto. Ah, puede haber lesiones en la piel, ujú, que es lo más común en el lupus. Conflictos de separación, o sea, mejor dicho, está en un quilombo, como dijo una de mis estudiantes en el de las horas de la mañana, está en un recombo. Muchos conflictos. También puede haber afectación renal. Entonces ahí hay un conflicto de injusticia, un conflicto de no tengo lugar, ¿sí ve? Entonces no es que, bueno, aquí, ¿a dónde es que lo encuentra el sistema inmune? Este me va a atacar. No, hay múltiples. Hay una combinación de múltiples de conflictos, de DHS. También pueden haber problemas pulmonares. Entonces,
Uf, tengo miedo a morir, falta de aire, amenaza del territorio. Ujú. Y ahí vamos a empezar a observar también las diferentes capas, que eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en realidad en relación con este ejemplo? ¿Qué pasa en el cuerpo? El cuerpo no se va a atacar a sí mismo, ¿sí? Lo que hay es un ciclo repetitivo de conflictos que no se han resueltos, que no se resolvieron, que están activos. Por eso los síntomas vienen y van, según el estado emocional que la persona esté. ¿Listo? Ujú. Entonces, no es eso. No es que, ay, el sistema inmune ya se bajó, el sistema inmune me está aquí pateando, ¿sí? No. Otro de las enfermedades del sistema inmune es la famosa fibromialgia. Ujú. ¿Sí? Entonces, la fibromialgia no es una enfermedad, sino una activación simultánea de alteración nuevamente de múltiples conflictos biológicos. Pero principalmente aparece esto cuando hay una desvalorización generalizada, ¿sí? Ujú. Pero también hay conflictos de separación. Eso lo vamos a ver en las capas y ya lo vas a poder entender mejor. Entonces hay un dolor inexplicable, un dolor muscular generalizado. Ahí hay una desvalorización profunda, ¿sí? No sirvo, no puedo, ¿ok? También puede haber puntos específicos de dolor. Entonces hay cargas localizadas. Quiere decir que hay conflictos localizados. Me pesa este hijo, me pesa este trabajo, me pesa estos padres, pesa esta pareja. ¿Sí? Ujú. Entonces esto ya nos da otra mirada. ¿Ok? Ya nos da otra mirada. Ujú. No es como yo te decía, no es que estás destinado a sufrir o a padecer eso. Ah, no, pues como es el sistema inmune, vaya, encuentra el sistema inmune. ¿Sí? Ujú. No es que el sistema inmune pierda el control, no, es porque hay múltiples, ¿qué dijimos? Múltiples eh, conflictos, muchos DHS. Ujú. Y así llévale a a las enfermedades que haya que se llaman autoinmunes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces hay que entender muy bien la funcionalidad y esto ya lo demostró Hammer con las capas. ¿Ok? Esto es biológico, señores. ¿Sí? Es una respuesta a un programa biológico. Esto no es que, esto no es, a ver, esto no, si tú quieres ver tu propia sanación, tienes que cambiar de esquema, de pensamiento. ¿Sí? Hay que cambiar de esquema de pensamiento, ¿ok? Porque, pues imagínate si yo tengo un depredador en mi propio cuerpo, pues más de HS, ¿sí? Ujú. La famosa esclerosis múltiple, por ejemplo. ¿Mm? Igual, conflictos emocionales, ahí están los tejidos embrionarios, fases en proceso, múltiples DHS, ¿sí? Conflictos de desvalorización. Sobre todo se ve en conflictos de desvalorización. No puedo moverme. No puedo moverme como yo quisiera. Estoy paralizado frente a una situación. Quiero ir y no puedo. ¿Ok? Entonces, la artritis, por ejemplo, otra, que es crónica autoinmune. Ujú. También conflictos de desvalorización profunda.
dolor de no poder actuar, no puedo actuar. Ujú. Me enojo y reprimo el enojo, ¿sí? Hay culpa, autocastigo. Ujú. Sensación de no ser, de no ser suficiente, ¿ok? Y ahí es donde empieza a presentarse la enfermedad. Pero eso tiene una respuesta biológica. No es como nos lo contaron, no es como nos lo contaron. Las tres que te acabo de nombrar, la esclerosis, la artritis, el lupus, la fibromialgia, todas se basan en desvalorización. Pero como ataca varias partes, que el dolor de aquí, que esto, que el otro, que la fatiga, es múltiples conflictos. ¿Listo? Múltiples conflictos. Entonces espero aquí que te quede claro sobre cómo nos han mostrado la medicina o no le llamemos medicina porque pues con ellos también hace parte nuestro cuerpo y de alguna manera nos pueden ayudar en el diagnóstico y poder nosotros como biodescodificadores utilizar eso. Ujú. Ya te dije ayer en la clase pasada, pues ya es cuestión de cada uno qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Ujú. Puede ser que ya un dolor no se pueda, que necesites la cirugía, pues hay que hacerlo, ¿sí? Pero ya hay que salirse del viejo paradigma. Entonces aquí te adicioné, esto no lo tienes en tu presentación, yo lo voy a, como te digo, la voy a volver a subir. Aquí están los microbios, cómo actúan, el control cerebral y la función en curación. Ujú. Entonces los hongos van a actuar en el endodermo, en la dermis profunda, en el tronco cerebral y limpian y degradan tumores o excesos. Las bacterias antiguas actúan en la dermis, tejidos protectores, el control es el cerebelo, descomponen y reconstribuyen según la zona. Las bacterias nuevas, músculos, huesos, ganglios, médula cerebral, reconstituyen tejidos duros. Los virus o exomas, mucosa piel de la piel, los nervios, corteza cerebral y reparan tejidos ulcerados. ¿Listo? Este es un resumen de la ley cuarta. Ujú. ¿Listo? Ok, ahora sí vamos a pasar con esta explicación un poquito más extendida sobre el sistema inmune, porque ayer ya no hablamos de eso. Vamos a irnos a la quinta ley, que es la quinta esencia. Entonces, todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras teníamos a consideración a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de crecer, que ellas cometen errores constantes y pueden descomposturas, crecimientos cancerosos, malignos, sin sentido, degenerativos, podemos ahora ver mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo eran nuestra ignorancia y orgullo, cegados trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden. Eso ya lo sabíamos. Ujú. Y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo. Y que los eventos que llamamos enfermedades no son alteraciones sin sentido, que tienen que ser reparadas por aprendices e hechiceros. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice esta quinta ley? Esta quinta ley es como si reuniera todas las leyes anteriores. Ujú. ¿Qué nos dice? Toda enfermedad tiene un sentido biológico, ¿sí? Tiene un sentido biológico y que forma una parte de programa de naturaleza con completo sentido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad no es un error, no es un castigo, ¿sí? No es una mala formación, sino es una respuesta ¿qué? Biológica. Ujú. Y esta respuesta biológica es útil y tiene un propósito, ¿sí? Ujú.
¿Y todo esto para qué es? Para adaptarnos a la situación. Esa es su funcionalidad, ¿sí? Cuando aparece la supuesta enfermedad, como decimos que no, pues esto es un error, que el cuerpo tiene una falla, no, ¿sí? Simplemente está diseñada para adaptarnos, y eso está diseñado por la evolución, ¿sí? Eso no lo puedes cambiar, eso ya está diseñada por la evolución. Entonces, lo que necesitamos dentro de esa respuesta biológica es adaptarnos a esa situación emocional extrema y sobrevivir a ella. Por eso es diseñada para la evolución. Sobrevivir a ella. Entonces, esta quinta ley reúne a las cuatro anteriores, ¿sí? Las une. Ujú. Y dice, bueno, aquí ya sabemos que la función es un programa biológico especial, hay DHS, hay fases, fase de reparación, fase activa o de reparación, fase fría o fase activa o fase caliente o fase de solución. Hay un control cerebral, ujú. Hay unas capas, pero también hay unos microbios, ¿sí? Entonces, ¿qué explica esta quinta ley? El para qué suceden las cosas. El para qué. Porque tengo que, ante esa respuesta biológica, recuerda, hay que sobrevivir y eso está diseñado dentro de la evolución, ¿sí? Es el para qué. La quinta ley es el para qué. Entonces, el cuerpo, ya con esta quinta ley, al reunir todas, ¿qué nos dice? El cuerpo actúa con inteligencia, es supremamente sabio, inteligente y nos va a ayudar a adaptarnos al conflicto emocional intenso, ¿sí? Ujú. Nos ayuda a adaptarnos, ¿ok? Ujú. Entonces, esta quinta ley eh, reúne a todas y nos explica el para qué, ¿sí? Cuando yo encuentro la función lógica del órgano, yo puedo encontrar el sentido biológico y puedo encontrar el para qué, ¿sí? Por ejemplo, un dolor de garganta. Ujú. Ah, ok, un dolor de garganta, listo. El dolor de garganta, que ya puede determinarse en una faringitis. Ya sabemos que hay un conflicto, ujú, ¿sí? En la psique, ujú, y el cerebro da órdenes y empieza en el órgano, que en este caso sería la garganta, ¿sí? Posible conflicto en este ejemplo. ¿Quieres decir algo y no puedes? ¿Sí? Es una frustración verbal. Quiero escupirte lo que siento, quiero decirte lo que siento, pero no me atrevo. Ujú. Entonces, segunda ley, hay dos fases, fase activa y fase de curación. Y en este ejemplo, la fase activa, ¿qué pasa? Se ulcera la mucosa para hacer un espacio ahí, ¿sí? Cuando ya le has dado solución a ese conflicto, va a pasar a una fase de curación donde te duele, donde te arde, donde hay inflamación. Y la quinta ley, yo ya le encuentro el sentido, el para qué. ¿Para qué me sucedió todo esto? Para que te comuniques, pues. Eso que no pudiste decirlo, esa frustración verbal, el para qué es para que te comuniques. Permitirme comunicar eso que no dije o mejorar en el futuro para decir lo que tengo que decir. A veces me trago mucho, imploto, me trago todo, ¿sí? Ujú. Y así vete a todas las enfermedades o síntomas, ¿sí? Se reúnen todas las leyes ahí, ¿ok? Ujú. Todas las leyes se reúnen ahí.
¿sí? Entonces, em, como te digo, ya esto eh, es para el para que es valiente, el que pueda entender esto, ¿sí? Ujú. Y así le damos sentido a la vida. Porque, a ver, ¿y por qué me dio el cáncer? ¿Y por qué la mala alimentación? Que no es, haces estado físico, que, ajá, de ser por la mamá, por el estrés. Ujú, ¿sí? Con esta quinta ley que te invita a dejar de luchar contra el cuerpo, a dejar de luchar contra la misma vivencia diaria con mi entorno, agradecer la sabiduría biológica que tenemos, ¿sí? Es sabiduría biológica. Ujú. A comprender que todo síntoma tiene una razón de ser. Ya el inconsciente biológico te ha dado muchos mensajes, ¿sí? Y a través de esto que está pasando, pues es conectar con nuestra propia alma. Y lo que hacemos es atravesar esta experiencia para evolucionar. Entonces, la enfermedad no es un error. La enfermedad es una solución biológica amorosa que se activa en tu cuerpo. Y ya lo sabes, para sobrevivir y para adaptarte. Ujú. Y adaptarte es sanar esa herida del alma. ¿Ok? Ujú. Entonces, ya desde esta mirada es muy hermoso saber esto, ¿sí? Y con esto tú tienes una herramienta súper valiosa porque tú puedes encontrar los DHS y salir súper rápido de la situación, que el cuerpo va a tener el tiempo y el proceso para hacerlo, ¿sí? Claro que sí. Ujú. Pero pues ya no creo que lo primero que cuando pasa una enfermedad, ah, juepucha, me voy a morir. No, ¿sí? No es así, ¿ok? No es así. Ujú. Ok, voy. Entonces, las 5 leyes biológicas son una puerta de acceso a cambiar radicalmente nuestra forma de ver y entender las supuestas enfermedades y comportamientos psicobiológicos de nuestra unidad mente-cerebro-cuerpo. Al reconocer que es la mente quien determina la activación de los síntomas, tanto psicológicos como biológicos, tenemos la posibilidad de transformarlos, cambiando nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de ver la vida, cambiando nuestra percepción, ¿sí? Ujú. Dejar los quilombos, dejar de ver las cosas como enemigas, dejar de ser dual, separado, tú allá, yo acá. Ujú. Por eso en los módulos he ido, si se dan cuenta, de lo más micro a lo más macro, para que vayas entendiendo todo. Ujú. Al modificar nuestra forma de pensar, tenemos la oportunidad de ser los responsables de nuestros propios cuerpos y determinar nuestra curación resolviendo nuestros conflictos mentales, sabiendo que al resolverlos experimentamos, como bien explica la nueva medicina germánica, sin síntomas vagotónicos en la fase de curación. Sabes que tendremos síntomas cuando iniciamos el proceso de sanación. Ujú. Vamos a tener esos síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a reducir? Va a reducir considerablemente el miedo. Ujú. La enfermedad no nos va a matar, ¿ok? Esos picos de epicrisis que hablábamos en la ley bifásica, ujú, esa fase de curación pensamos que ya es la muerte misma. Ese es el miedo, ¿sí? Pero
cuando sabemos esto, reduce considerablemente esa emoción. Ujú. Y entramos en calma, permitiéndonos transmitirlos sin entrar en estrés, transitarlos, perdón, transitarlos sin estrés. Le damos lugar a la naturaleza para que realice su trabajo. Ujú. El hecho aquí está ser expertos en encontrar DHS. Ujú. Y hacer los cambios pertinentes. Porque si ya encontraste que tu DHS es tu esposo que te la está fregando todos los días y te está desvalorizando y sigues con el pinche, pues no vas a sanar. Ejemplo, ¿no? No le vas a dar lugar a la naturaleza para que realice su trabajo. ¿Ok? Ujú. Ok, hasta aquí cómo vamos porque ya voy a entrar a las capas embrionarias. ¿Sí? Y aquí sí hay bastante lectura. Ujú. Aunque ya tienes toda la información y te adicioné más aquí, te adicioné otras cositas más para que tengas un poquito más completa la información. Entonces, vamos a ver. Ujú. Activo el chat, por favor, cuando hagas una pregunta, pregunta y haces la pregunta, la escribes. Daniel, cuéntame. Hola, profe, hola a todos. ¿Cómo va? Hola, súper. ¿Mejor? Uf. Me Ya sabes alegro, que todo está profe. en la mente. Siempre, siempre, tal cual. Profe, tengo primero dos preguntitas. Por ejemplo, en lo que es, porque me tocaste todos temas que me tocaron de cerca, ¿no? Esclerosis múltiple tuvo mi abuela. Allá, Por ejemplo, en ese caso, al ser múltiples, nosotros tendríamos que decodificar cada órgano afectado por separado, porque son distintos DHS entonces. encontrar los DHS ajá, Primero de cada parte. de cada parte. Ah, estamos. Sí. O sea, la Ujú. enfermedad en sí es esa, pero es porque hay varios DHS actuando. Entonces, si se buscan por separados. Y ahí hay varias capas implicadas. Ajá. Ujú. Eso Yo, lo vamos a yo, ver ahorita. está bien. Yo esto lo había trabajado con Proyecto Sentido, por mi espalda, ¿no? Porque a mí en un momento Ya, yo donde me asusté en realidad con mi enfermedad es porque dejé de sentir las piernas, me tuve que bajar de la cama agarrando las piernas, ¿no? Eso se pudo haber generado entonces de un shock traumático de cuando yo era chico que convivía con mi abuela, pudo haber venido de ahí, entonces también una parte, porque sí, son varias hernias que tengo yo. Tendría que sí. buscar cuál específicamente de las hernias viene de ese punto, por ejemplo. Hernia por hernia en separadas vendría a ser también. Ujú. Ah, Según donde esté ubicada la hernia, porque está bien. cada, ¿qué es? Cada, ay, Vértebra. se me fue eso. Cada vértebra tiene una posición, ¿no? Ajá, sí. Entonces sí hay que trabajarla por partes. En general ya sabemos que es un conflicto de desvalorización. Desvalorización. Sí, vengo con Ujú. Pero sí la desvalorización vamos de... a trabajar. Ujú. Buenísimo. Está bien. Dale. Entonces, en ese caso sería vértebra por vértebra, sea la columna espinal completa, porque yo la tengo de punta a punta, la tengo mal. Entonces debo tener, no sé, unos 6 DHS, entonces vendría a ser. Más o menos, ¿no? Bueno, puede ser, pero puede sumar uno a todo, ¿no? En general, desvalorización. Ah, está. Buenísimo. Ujú. Bueno, buenísimo. Me parece que para Vale. terminar de darle la vuelta al tornillo me faltaba este enfoque Sí, a claro. Ujú. claro. Y ahorita Buenísimo. más cuando ya entremos en las capas. Ujú. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, gracias, Dale, profe. con gusto. Víctor, Hola, buenas noches. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo se siente de su ¿cómo salud? estás?
Muy bien, Muy bien, gracias. gracias. Acá ya me están recordando que hagamos nuestra pausa a las 7. Eh, Hacemos un es minutico para estirarme, ¿vale? Ujú. importante Gracias, para que no se Víctor. me vaya a Cuéntame. pasar como ayer. Profe, dos consultitas con respecto a lo que estamos conversando, que son las 5 leyes de Hammer. ¿Cómo manejaría uno la situación si encuentras que esa persona quien te friega la vida, como son las palabras que usted usa, es tu padre o tu madre? O sea, igual es conveniente decirle las cosas o mejor es hacer una hojita y copiar todas las cosas que uno resiente o siente allí y quemarlas y evitar problemas con familia, porque obviamente este cambio que uno va generando para todos los que están, digamos, dormidos, es totalmente atípico, ¿sí? Esta es Ujú. la primera pregunta. Y la segunda es, en varias ocasiones he intervenido y le he comentado que tengo una situación con el colon. Entonces, como él me duele, puedo considerar que me estoy, y considero la medicina germánica, puedo decir que estoy sanando y de ayudarlo debería yo encontrar realmente la razón, conociendo que su condición biológica es desechar lo que no funciona dentro de mi cuerpo. O sea, entonces tengo que desechar rabia, dolencia, ira, eh, tristezas, no sé, frustraciones que de repente puedo vivir yo desde pequeñito. Entonces, debería yo ayudarlo de esa forma, encontrando uno o los distintos HBS que puedan estar presentes. Esas son las dos cositas. Ya. La primera, mm, a una pareja se la puede votar, así, ¿no? De mala. Claro, eso sí. Obviamente conociendo o conociendo, pues, ¿no? Lo que me vino a enseñar, ¿no? Mi proyección. Pero pues a papá y a mamá no te puedes deshacer así, ¿no? Tan fácil de tu No, no, padre y no, de tu claro, por madre, supuesto. ¿no? No, 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 Entonces, no. si esos son mis detonantes, ¿no? Si esos son mis detonantes, empezar a encontrar los DHS con ellos y empezar a hacer pequeños movimientos. Uno de los que tú dices, sí, puede ser la escritura. Eso lo vimos en las emociones, ujú, que Sí, por eso lo tengo presente. escribes, me hacen sentir esto. Esos son actos psicomágicos, ¿no? Ujú. Ajá. Y también son técnicas para que la emoción salga, ¿listo? Pero es que tú tienes un tema, Víctor, y eso tienes que Ujú. considerarlo de lo que yo me acuerdo. Yo creo que tú vives con ellos, ¿cierto? Actualmente, o sea, yo vivía aparte y por razones estoy actualmente con mi mamá. Pero pronto debo estar volviendo nuevamente a mi apartamento, pues a mi casa, donde vivo con mi esposa y mi hijo, ¿sí? Eso. Pero es que a Entonces, veces, cuando cuando llegue me ese encuentro con momento, ellos, ujú, sí, cuando me encuentro con ellos, muchas veces hacemos esos cortocircuitos, pues. Por lo menos mi papá, lastimosamente es un señor de 73 años, pero cree que se le vino el mundo encima. Entonces, a veces quiero ponerme la capa de Salvador y decirle, papá, mira, la vida es diferente, vela de esta manera, pero que va, no logro. Y mi mamá, una mujer programada por un abuelo de la época antigua que era muy tajante, muy correcto en lo que dentro de sus cosas, entonces así de igual manera trabaja hoy en día. Entonces hay cosas en las que no flexibilizamos y entonces hay esos impactos sí. como, como, Sí, como madre. entonces tú tienes que hacer los movimientos. Si tengo que poner límites, hay que ponerlos. Si tengo que, necesitas tu propio espacio, tienes que moverte a tu espacio. ¿Sí me entiendes? Otra de las cosas que dice la mirada de las constelaciones familiares, una de los órdenes es asentir, aceptar, no aceptar su patanería, no aceptar sus creencias, no, irlos aceptando desde que tú me diste, papá y mamá me diste la vida y desde ahí yo te acepto y te respeto. Mas no, yo no estoy de acuerdo con tus creencias ni tus programas y lo voy a hacer diferente. Ujú. Pero sí hay que hacer los movimientos. Si yo Ok, estoy ok, en un trabajo que me desvaloriza y yo sé que eso me está generando la artritis o el túnel del carpio, pero yo cómo me muevo de aquí si ese es mi sustento, esa es mi mente limitada. claro, La vida no te va a claro. abandonar. A lo que tú creas, a Dios, a la divinidad, no te va a abandonar. Obviamente que es un salto cuántico, ujú, ¿sí? Pero hay que hacer los movimientos
Yo les hablé, ¿no? Yo les hablé, no es solo tomar conciencia, sino actuar. Sí, Ujú. Y correcto. lo más sano para mamá es que tenga su propio espacio y que yo tenga mi propio espacio, que yo esté donde yo me sienta cómodo y mi mamá se sienta cómoda o mi padre se sienta cómodo. No es sano vivir con Ok. los padres. Peor después de los 20. Ya a los 20 ya cada uno tiene su espacio. Imagínense, yo doblego esa edad. Ujú. ¿Listo? Eso se hace Ahora, rápido. la otra pregunta, ¿cuál fue? Ah, ¿Cuál que yo le dije que tenía el tema del colon inflamado, entonces del a mí me colon? duele Listo. Ujú. Resulta que cuando a nosotros nos duele, se nos inflama, ¿estoy en qué fase, Víctor? en la fase de sanación, En fase de solución, pero yo estoy no entrando y solo, saliendo porque no he sí, encontrado los DHS. Estoy entrando y saliendo, eh, ya debería de los síntomas, deberían de ya no sentirlos, porque estoy en una etapa de solución, pero porque se me calma y vuelve, se me calma y es vuelve. correcto. Así mismo pasa. Entonces, ¿qué dice el colon? Y esa es la vida, discúlpame la expresión, pero eso es lo que se dice, ¿no? ¿Qué No, función dígalo, lógica tiene el colon? desechar la basura, botar, disculpe, la mierda que hay La dentro de nosotros. mierda. Sí, Exacto. sí. Entonces hay que soltar la vida de mierda que estamos pasando. Ok, Encontrar eso. ¿Cuál fue esa guarrada? Le llama Hammer. Esa guarrada que yo no la soporté, que no la guarrada, estoy soportando. ok, ¿Listo? Ujú. Listo, perfecto. Víctor. Muchísimas Gracias. gracias. Con gusto. Leti, voy a detener un poquito el chat para leer y de ahí vuelvo a abrirlo. ¿Listo? Leti a la una, Leti a las dos, Leti a las tres. Laura, por favor. Ay, no puedo abrir. Ahí abrí. No Ah, pude ya, dale, abrir dale, no dale. pude abrir. Ahora sí, ¿me escucha, profe? Sí, Sí, yo estoy con el ejemplo de la garganta, que es el tema de la enfermedad de la ya. garganta, que usted hizo Ujú. una forma simbólica sobre el tema de la garganta y habló, y yo tengo el tema de mi visión, de la vista, tengo queratocono y tengo un problema en la córnea. Y es que yo estoy practicando el tema de la córnea, que es que yo no me veo. Yo descubrí todo eso en su clase y haciendo todos los mantras y todas las visualizaciones, que yo no me veo. Pero ¿qué pasa? No va por ahí, Cuando se junta todo, ¿sí? no va por Se ahí. junta Mm, mm. todo. No. Entonces, no va por ahí. No, no va por ahí. Es algo que yo no alcancé a ver o que algo está acechando atrás cuando es la vista cercana, cuando no se ve de cerca o la de lejos, cuando hay algo de lejos que me está acechando. Ese se le llama bocado. Bocado, también se le llama bocado a eso que yo no digiero, a ese bocado. Entonces yo eso que vi o que me está aquí asomando a la nuca y que no lo alcancé a ver, yo no lo he visto, no lo quiero ver. O esto lejano, que Ahí ese está, bocado tampoco lo puedo ver. ahí está. ¿Listo? Pero no, ujú, ¿listo? Pero Entonces ya lo tengo que vamos a ver seguir con las continuando, capas. entonces, Sacas. con la... Es que hay que ser Sí, porque lógicos, ¿no? sí, porque hay una cosa, cuando yo no me valoro, entonces se me nubla la vista. Entonces, son varias capas, entonces, profesor, el tema de la córnea, de la visión. Vamos a verlas. O sea, cuando ya entres en Dale, práctica, ustedes, cada uno tiene que hacer su mapa de las dale, cosas. dale. El uno Pero va te a ser agradezco, profe, el, porque está funcionando, me está funcionando y con te gusto, agradezco muchísimo. Leti. El uno va a ser el consultante, el otro va a ser el que es el terapeuta y viceversa. Y van a ser así, ¿sí? Y cada uno va a hacer su mapa. Ujú. El mapa es el que vamos a hacer, un ejercicio que vamos a hacer aquí. ¿Listo? Ahora.
ahorita recuerdo algo. Bueno, cuando acabemos, voy a dar unas recomendaciones para que no se me hagan un quilombo también. Ujú. Eso lo voy a decir más adelante. Laura, Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Yo quería hacer esta pregunta. Si viene una persona bueno, y vemos que ya está en la fase de reparación y le explicamos todo esto de las leyes, porque si no cree, no creo que pueda curarse, pero a su vez está como próxima, según la medicina, a una cirugía. ¿Cuál es la brújula que nosotros tenemos para orientar o guiar a esa persona? Pero ¿se digamos, detuvo como ella o me detuve yo? está en una etapa de reparación y a la vez tiene una próxima cirugía o algo ya como puede ser un cáncer, ¿cómo regular eso para no cometer un error, aunque no dependa de nosotros 100%? Pero se me hace cómo guiarle a esa persona en ese momento, cómo saber cuál va a Ya, ser su mejor desenlace, por ujú, decir. sí. Bueno, primero que todo, nosotros no somos médicos, ¿sí? Y esto va para todos, no solo para Laura. Nosotros no somos médicos. Nosotros no determinamos si te vayas o no a hacer la cirugía. Nosotros no determinamos si te quitas o no el medicamento. Nosotros no determinamos si ve a hacerte la quimio o no. ¿Listo? Nosotros no somos médicos. Ujú. Y ojo ahí, no te ganes una demanda gratuita. Nosotros somos biodescodificadores acompañando a alguien en proceso de. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, bueno, hacemos nuestro mapa y ella está en fase de solución. Sabemos que está en fase de solución. ¿Sí? Yo tuve una consultante que ya estaba en fase de solución y nosotros empezamos, ponle creo que un mes o 15 días, ¿sí? A trabajar. Ella encontramos los DHS y ya estaba a punto de la cirugía. Entonces yo le dije a ella, tú puedes pedirle al médico o a la médica que te haga un estudio antes de la cirugía porque sería genial que lo haga, ¿sí? Entonces dijo, ya me los hicieron, pero antes de tener la terapia contigo. Y ella ya estaba a punto de la cirugía. Tienes dos opciones, o mirar, hacerte los exámenes aparte si tienes la posibilidad para ver cómo vas, porque estás en una fase de solución, o irte a la cirugía. Pero tu decisión es tuya, eso no depende de mí, yo no soy médico. ¿Listo? Entonces, yo no puedo decirle ni ve, ni hazlo, no. ¿Ok? Yo sí le podría sugerir qué tal si te haces hacer el examen antes. Ujú. Pero hay que darle tiempo al cuerpo. Hoy tienes la terapia y mañana ya quieres haber soltado el cáncer, la diabetes, no, es un proceso. Al cuerpo también necesita tiempo. Ese tiempo está en una fase activa, está en una fase de solución, tienes que darle el tiempo al cuerpo. ¿Listo? Entonces, no recomiendo que, a ver, ya detente ahí, no te hagan, no, nosotros no somos médicos. ¿Listo? Ujú. Joana. Hola, buenas noches a todos. Tengo dos consultitas. Dale. Por ejemplo, cuando de repente pues uno va por una condición al doctor, que te mandan a hacer un hemograma para ver si es un virus o una bacteria. En ese momento, como sale alterado, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Es porque el virus o la bacteria está haciendo el trabajo de curación. Por eso es que sale alterado, pues que se pueden dar cuenta de que si es algo viral o bacteriano, Ya no lo sé. hablé, ¿no? Ya lo hablé y harto me expandí. Sí. Mm. O sea, salen Ujú. alterados por esa situación, ¿no? Mm. Ok. Eh, la otra consulta es, si yo puedo llevar una vida
saludable en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio. Y yo puedo tener un DHS y puedo tener la condición que me vaya a salir, tipo enfermedad o lo que me vaya a pasar. Ahora, viceversa, yo puedo llevar una vida donde no me cuido para nada en cuanto a alimentación y hacer un poco de desarreglo y no tener ningún conflicto y no me va a pasar nada, no va a tener ninguna condición de enfermedad ni nada. Lo que pasa es que entonces no me entendiste cuáles son las leyes. ¿Por qué? Ya dije, no depende de la alimentación, no depende de que yo sea, que yo me alimente mal o que yo me alimente bien, no depende de que haga ejercicios o no, no depende nada de eso. No me entendiste las leyes entonces. Las leyes vienen de DHS, de conflictos. Que me voy a tomar la vitamina ¿para qué es? Para restablecer mi sistema inmune. Puedes tomarte la vitamina, puedes llevar una vida saludable, puedes llevar lo que tú quieras, pero si esta mente entra en percepciones erróneas, el cuerpo se activa sí o sí, el programa biológico se activa sí o sí. Es una respuesta biológica, no va a depender de eso. Es como yo percibo mi vida, como yo percibo el conflicto, y vuelve y juega todo lo que estudiamos al inicio, tus proyecciones, tu conciencia de unidad, los principios del inconsciente, es que todo suma. ¿Listo? ¿Por qué? A ver, con este ejemplo, y para que les quede claro a todos. Porque una persona, y eso le sucedió a un joven en mi entorno, ¿por qué a una persona, sí? Todos los días hace bicicleta. Está en su punto máximo de su buen peso, de su buena alimentación y le dio un paro cardíaco. ¿Mm? Pero es que estaba haciendo ejercicios, es que se estaba alimentando bien. ¿Por qué le da un paro cardíaco? Si se supone que era óptimo en todo. Y porque a otro que se alimenta con chatarra, que está gordo, que tiene el colesterol alto, porque eso también es conflictos. No le pasa nada. Lógica, corazones, lógica. Leyes. Porque las dos personas, la una percibe una cosa diferente de su vida y la otra percibe diferente la vida. Se metieron en mi territorio, tome pues. Y un paro cardíaco está en fase de solución. ¿Ok? Hay que estudiar, chicos. ¿Sí? Hay que estudiar. No solo te bases con lo que yo diga, lee. Lee, lee. Los libros de Hammer incluso están en la web y son gratuitos. ¿Listo? Hay que leerlos. Ok, bueno. Vamos a darnos un minutito y volvemos. ¿Listo? Son las 7:11, bueno, son las 7:12 aquí en mi país. Regálenme un minutito para poder hacer mi pausa activa. Les invito a que hagan lo mismo y ya vuelvo. Vamos regresando. Voy a leer los mensajitos. Gracias por recordarme mi pausa. Bueno, no es un material adicional, ¿no? Sino que yo adicioné en esta misma presentación que ya tienes algunas
algunas cositas para que lo tengas un poquito más claro. Entonces, elimino ese y ya entrego el otro. El Parkinson, ahí encontramos DHS. Ujú. Ya vamos a ver sobre eso más adelante cuando hablemos de las constelaciones cerebrales. Y ahí ya me van a entender un poquito más. Ujú. Ok. Miren, eh, yo no sé si a ustedes les di el ejemplo de los padres que hay que cuidar. Ivonne, ¿yo lo di ese ejemplo? ¿No? Ujú. Bueno, miren, no sé si lo di, pero lo voy a volver a repetir, ¿no? Ujú. Por la pregunta de María Carlota. Eh, Hubo una de mis estudiantes, ujú, y también consultante, que la mamá estaba enfermita. Ujú. Entonces, la mamá, ¿qué le dijo? Tienes que venir a cuidarme, ¿sí? Tienes, sí, sí lo conté, Ivonne, aquí. Sí. Ujú, ujú. Entonces, tienes que venir a cuidarme, ¿sí? Hay muchas alternativas. Ella estaba entrando ya en un proceso, en un propósito de vida súper grande. Eso lo van a entender cuando entremos en el transgeneracional, ¿sí? Hay lealtades invisibles, hay mandatos, ujú, donde me dicen, tienes que cuidar, me tienes que cuidar hasta viejita, me tienes que ser mi soporte. Ahí hay transmisiones de delegación, de transmisión, ahí pueden haber proyectos sentido, ahí puede haber un resto de cosas, ¿sí? Pero hay otras alternativas. ¿Por qué a ver, ¿qué hizo mi consultante y también estudiante? ¿Qué hizo? Ella contrató una enfermera y se fue, ¿sí? ¿Que cómo la vas a dejar sola? Pues tienes más hermanas. Ujú. Pero yo tengo que seguir mi vida. Ella tenía que o quedarse con la mamá y frustrarse por no haber avanzado en su propósito de vida, en la oportunidad que la vida le estaba dando, o seguir ahí sometida. Entonces yo puedo hacer diferentes movimientos. Ujú. Si a mí me está detonando muchos DHS mi madrecita bella, entonces yo tengo que ver la forma de que otra persona se encargue o moverme de casa o darle su propio espacio. Hay muchas cosas que se puede hacer. Ujú. ¿Sí? O empezarla a ver con amor, empezarla a servir desde la hija que soy, no desde alterar las órdenes y yo soy más grande que tú, entonces yo voy a ser tu mamá y yo voy a cuidarte como una hija. Ujú. ¿Sí? También hay que ser empático con ellos, pero desde ese orden, desde ese orden. Ujú. No sé si seas hija única, no sé, pero entonces, si hay más hermanos, pues a mí era de las personas que, como tú estás, piensan que lo que estaba haciendo no servía, entonces tú tienes que ir a ver a mamá. Y la sacrificada, bueno, sí, bueno, acompaña a la mamá y a papá, bueno, sí, sí, y ellos bien frescos, mis otros hermanos, hasta que yo dije, no, ¿listo? Entonces, en cualquier tema que sea, yo dije una vez, no, y es no, y es no, y es no. Me sacaron del sistema. Ujú. Yo soy la rebelde y bendita la rebeldía que tengo. Ujú. Sí, pero la rebeldía, ya vamos a estudiar desde el transgeneracional, no esa rebeldía donde, yo no quiero ser como tú, no, sino la rebeldía de desobedecer al sistema
no voy a seguir siendo tu sacrificio, no voy a seguir siendo tu lealtad, no voy a seguir siendo esto que tú quieres. Yo tengo otros objetivos, tengo otra experiencia de vida. Entonces hay que moverse. Hay que moverse según las circunstancias. No conozco, yo digo generalidades, no conozco la historia de cada uno. Puedo recomendarte es ver las opciones. ¿Qué opción tengo? Otro de mis estudiantes, recuerdo que él está en una silla de ruedas y como su vida es limitada, quien lo está viendo es su hermanita, pero su hermanita ya está cansada de verlo tanto, muchos años. Entonces, en esa misma trayectoria, pues lo maltrata, o sea, no hace ya las cosas con amor. Entonces yo le decía, mira, eh, eh, empodérate tú, empieza con esto. Él empezó a hacer sus terapias, empezó a abrirse, y es un abogado, a abrir los recursos, empieza a licitar, empieza a trabajar, empieza a producir y contrátate tu propia enfermera. No, no seas tú tampoco una carga para tu hermana, porque tu hermana necesita también vivir su propia vida. Hay muchas alternativas, compañeros. ¿Listo? Pero son esas lealtades, son esos mandatos que no nos dejan avanzar. Los amamos muchísimo a nuestros ancestros, pero tú tienes aquí una misión. Ya te pusiste al servicio de ti, de los ancestros, de tu sistema, pero tienes una misión colectiva. ¿Sí? Esa es tu misión. Por eso te estás preparando aquí. Entonces hay muchas cosas. Eso me lo vas a entender cuando entremos en el transgeneracional de lo que te estoy hablando. Pero hay muchas cosas. A ver, veo, a ver, voy a equilibrar. ¿Quién estamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde te puedes ir? Yo tuve un recombo, como dicen mis hermanos de Argentina, y que la adopté por una de las estudiantes de la mañana. Un severo recombo en mi familia. ¿Sí? Y por ahí aparecieron DHS, cáncer dentro de mi familia, ¿sí? Ujú. Y mi madrecita bella tenía tantos conflictos en ella que no se encontraba en ninguna parte. Entonces, ¿qué dijimos? Todos los hermanos. No sé, no quiere estar con mi hermana, no quiere vivir con la otra, pero le ponen un apartamento para ella sola y tampoco le gusta, no le gustaba nada. Entonces, ¿qué decidimos? Pues llevémosla a a donde estamos cierto tiempo. Cada uno se va a ocupar de ella cierto tiempo. Y esperemos que ella lo acepte, porque ella no aceptaba nada. Y así lo hicimos por un tiempo. Ella seguía con sus DHS, pero pues yo tengo que ser empática con mi mamita. ¿Sí? Ella también tiene sus quilombos, ella también tiene sus DHS, ella también vivió heridas de la infancia, ellos también fueron desvalorizados. ¿Qué crees que te han dado? Lo que pudieron, lo que recibieron y lo que pudieron entregarte. A mí me duele mucho cuando llega un consultante y dices que yo a mi mamá o un estudiante, yo no puedo ver en pintura a mi mamá. Y yo digo entre mi hijo, pucha, no sabe en realidad lo que está diciendo. Hasta que la ve muerta es que uno entiende. Y no saben eso. No saben de la bendición que se pierden, de esas energías que nos otorgan, de esa contención que nos dan. Imagínate nosotros de mujeres haber aceptado en un plan álmico que yo desfigure mi cuerpo, que yo tenga que sufrir las dolencias de un parto, que yo tenga que alterar mi biología para atraerte y más encima malagradecido. ¿Qué te parece?
Entonces hay que ser empáticos y mirar, a ver, lo que más nos convenga, ¿sí? Sin que yo me afecte y sin que ustedes se afecten. Hacer los movimientos que tengamos que hacer, con mucho amor. ¿Listo? Con mucho amor. Ujú. Virginia, y continúo. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, yo quiero entender, bueno, yo esto ya lo empecé a estudiar el año pasado, por eso muchas veces con los compañeros como que todavía les cuesta, a mí me costó y desde que empecé con esto me cambió la vida en la forma de mirar. Lo que sí quiero preguntar es, bueno, yo tengo tiroides, empecé con hiper, empecé, adelgacé 10 kilos ya hace más de 20 años, ahora ya estoy como hipocontrolado. El tema es que creo que más o menos ubiqué cuál es mi DHS, pero yo digo, ¿alguna vez dejaré de tomar las pastillas? Porque siempre han dicho las pastillas son de por vida. Mm, sí, sí, Aunque claro. encuentren, ah, o sea, siempre la voy a tomar a las pastillas. No, no, sí, claro, te estoy diciendo en que sí la puedes soltar un día, porque vas a soltar el DHS. Ah, bueno, Claro. yo creo, va, porque muchas veces ya me empecé a sentir bien, bueno, como ya pasó hace mucho, ya hice terapias narrativas, proyecto sentido, hice un montón de terapias ya, y ya me sentía bien, y un tiempo dije, voy a dejar de tomar las pastillas, que yo tomaba 88, y bueno, ya decía, si es verdad, siempre hago gimnasia. Un tiempo ahora que ya estamos en invierno, me está costando hacer gimnasia, y digo, ya me duele las rodillas o el tema de los huesos, porque muchas veces me dicen que la tiroides no solo el tema de la fertilidad, sino el tema de todo, o sea, te controla todo el cuerpo. Pero bueno, yo me sentía bien. Entonces yo no sé si echarle la culpa a la rodilla, no sé si se dice la palabra culpa. Le echo la culpa a la rodilla, a la tiroide por todo lo esto que me pasa, cuando no hago gimnasia especialmente, si no, estoy de día, hago meditación también, cuando ya me siento, por lo general estoy re tranquila, pero hay momentos así que quisiera dejar que dejé de tomar la pastilla y como que volví con alguna otra cosita, alguna nana, como dicen acá. Ujú. Bueno, así medites, así te alimentes bien, así camines lo que quieras caminar, así hagas ejercicio. Si yo no encontré el DHS, Ah, todavía no. Mm. Ah, pensaba que lo había entonces, encontrado. No. ujú. Y puede ser que yo lo encuentre, pero yo puedo recaer otra vez en el DHS, como lo que le decía Víctor, entras y sales del conflicto, entras y sales del conflicto. O sea, yo ¿Listo? lo relaciono. Entonces, Mm. hay que Yo encontrarlo, relaciono. corazón. Ah, o sea, usted decía tiroides, tiempo. Yo en esa época quería que el tiempo pase volando para dejar de sufrir. O sea, ya eso, ya veo que ya lo superé, pero se ve que todavía estoy medio, que todavía no. Es que hay reales, es que hay reales, es que así le llama Hammer, pero nosotros para no confundirlos vamos a hablar de las improntas programantes. Hay más improntas programantes. Ese es Mm. el lío Ah, bien, y hay que bien. encontrarlos. Bueno, a ¿Listo? seguir buscando. Ujú. Bien, Aquí vamos profe. a aprenderlo. Aquí vamos a aprenderlo, Virginia. Ujú. Bueno, vamos entonces, continuemos. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la tercera ley, que son las capas embrionarias, y vamos a estudiar una por una. ¿Listo? Entonces, las hojas o capas embrionarias. Todo embrión tiene 3 capas embrionarias. Todo embrión. ¿Mm? Esto es
dentro de estas tres capas se dan en los primeros 17 días del estado embrionario. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás como fetico. Cuando tú estás dentro de ese proceso embriológico. Entonces, todo embrión tiene tres capas embrionarias, ¿sí? Que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Cada una de ellas tiene una función específica de formar unos órganos y estos a su vez de formar los aparatos, ¿sí? Entonces quiero que vayas mirando, vamos a ver todas las capitas, vayas mirando la etapa evolutiva, ¿sí? Porque esto se da desde la evolución, pero también desde un bebé, cómo se construye, cómo se empieza a formar ese bebé, ¿sí? En el vientre, por eso es en esta etapa. Entonces, estas tres capas germinales, por la ciencia de la embriología, sabemos que están dentro de los primeros 17 días del estado embrionario, ¿sí? Los primeros 17 días, ahí es donde se van a formar, a desarrollar estas tres capas, que es el mesodermo, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A partir de las cuales se originan todos los tejidos y órganos, ¿sí? Todos. Por eso esos 17 días son fundamentales. Son fundamentales porque está desarrollándose cada capa, ¿ok? Entonces, en esos 17 días se empieza a desarrollar el feto y empieza a originarse los tejidos y órganos. Cuando un feto se desarrolla durante la fase embrionaria, que es la ontogénesis, el organismo que crece pasa a través de las diferentes etapas de evolución, ¿sí? Pasa por diferentes etapas. Hay que primero sobrevivir, después protegerse, después caminar. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero empieza la etapa de evolución, ¿sí? Y hay una velocidad muy acelerada que es la filogénesis. Entonces, durante este viaje a través de la evolución, desde una criatura unicelular hasta un ser humano completo, las tres capas germinales dirigen paso a paso el desarrollo del organismo, de todo el organismo. ¿Sí? Y eso fue donde Hammer hizo sus 4 marcadores, que vamos a verlo con las capas. Y se dio cuenta que cada capa tiene un conflicto. Y que cada capa nos da el mapa. La capa es el mapa, el camino a observar el conflicto. ¿Sí? Entonces, estas son las capitas. Mira, es la hoja embrionaria y el cerebro. ¿Sí? Entonces, aquí está, si ves el color anaranjado, está la corteza cerebral, está la sustancia blanca, está el cerebelo y el tronco cerebral. ¿Sí? Y esto está relacionado con nuestras capas. Entonces, en la corteza cerebral está el ectodermo, en la sustancia blanda están los mesodermos, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, y en el endodermo está el tronco cerebral. Esos son, recuerda cuando hicimos el símil de, ok, aquí hay aerolíneas y aquí hay alguien que pilota ese avión, ¿sí? Y son estas cortezas, estas sustancias. Estos son los que van a dirigir. Recuerda, psique, cerebro, órgano. Tengo un conflicto y el cerebro, ¿qué hace? Da la orden. Y esta orden es según la capa. ¿Sí? Entonces, según la capa, impacta un órgano. ¿Ok? Ahí está la correlación entre esas etapas o esas capas o esas hojas embrionarias y el cerebro. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el endodermo. Aquí yo voy a leer, ¿sí? No me voy a detener mucho porque yo quiero que tengas, ya tienes resúmenes, aquí yo te entrego tablas de resúmenes. También tienes PDF de todos los órganos según la capa.
tienes ese resumen en PDF. A mí lo que me interesa es que que los identifiques y determines el conflicto y que hagas tu mapa. ¿Listo? Esto es teórico, pero sí quiero que empieces a llevarlo más desde la lógica. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. El endodermo. El endodermo se desarrolla durante el periodo evolutivo más temprano. Recuerda que esa fase embrionaria, ese feto, va a empezar a desarrollar sus órganos a través del periodo evolutivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con en el momento que se creó, o se empezó a desarrollar ese ser humano, por llamarlo de alguna manera? ¿Listo? Primero, la criatura tenía que vivir en un ambiente acuático. ¿Dónde está viviendo el feto? Si no es en un medio húmedo, líquido, acuático. ¿Sí? Eso pasó desde el periodo de evolución. Entonces, para sobrevivir, yo tuve que haber hecho primero esta capa. ¿Sí? Entonces está formando los primeros órganos y esos primeros órganos son los más antiguos. Y esos primeros órganos son para sobrevivir. Por eso aquí, mira, está todo el aparato digestivo. ¿Sí? Que empieza desde la boca hasta el recto. Y esto es el bocado que trago y el bocado que sale. ¿Sí? Esos son los primeros órganos más antiguos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los shocks biológicos del tronco cerebral están relacionados ¿con qué? Con temas de supervivencia arcaicos básicos. Mira, en mi experiencia de los consultantes que han llegado, la mayoría, casi la mayoría, no te puedo dar así un porcentaje exacto, pero casi la mayoría vienen con temas de supervivencia. ¿Sí? Y ya hablamos de la supervivencia, ¿cierto? Entonces, cuando hay ese DHS biológico y son temas de supervivencia, como ese bocado, la alimentación, eso que respiro, que tengo que reproducirme, ¿sí? Otra de la supervivencia es que el sueño también es supervivencia, ¿sí? Entonces, esos shocks biológicos que son temas de supervivencia, empieza el tronco cerebral a dar la orden a todos los órganos que sea de supervivencia, a los primeros que se formaron, que viene a ser todo el aparato digestivo. El respirar, porque tengo que sobrevivir, el alimentarme, porque tengo que sobrevivir, pero también hay que reproducirme. ¿Sí? Entonces es la necesidad e imposibilidad de obtener o atrapar o expulsar. Atrapar el bocado por la boca y expulsar, eliminar el bocado por el recto. ¿Sí? Y prácticamente se forma un anillo. Y esos son órganos arcaicos, básicos, antiguos. Eso fue lo primero que teníamos que haber formado para poder sobrevivir. Entonces, todos estos órganos y tejidos se derivan del endodermo y que van a ser dirigidos por el tronco cerebral. Entonces, la aerolínea, endodermo. ¿Quién lo dirige? El piloto es el tronco cerebral. Y va a ver quién, el destino. ¿Recuerdan el destino? ¿Sí? El destino van a ser esos órganos. El estómago, el colon, los pulmones, todos los que son órganos de supervivencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede pasar en este endodermo? Muestra incremento celular, células adenocarcinomas, adenocarcinomas. ¿Sí? Porque se forma en toda la parte de yo atrapo, pero también expulso. Adeno.
Y estos son en fase activa. ¿Sí? Estas enfermedades se dan en fase activa. Cuando la solución del conflicto, el tumor, detiene inmediatamente su crecimiento. Cuando ya hay una solución del conflicto, el tumor se detiene. ¿Qué quiere decir? Que está en fase de solución. ¿Sí? Detiene su crecimiento inmediatamente cuando hay una solución, pero se presentan las células, se dispersan, se activan, aumenta el órgano, es porque están en fase activa. Y por eso les llaman a estos cánceres o a estas células adenocarcinomas. ¿Listo? ¿Cuál es su función? Respiración, alimentación, retención de líquidos y reproducción. Los órganos: boca, esófago, hiato, estómago, hígado, páncreas, alvéolos pulmonares, colon, hipófisis, túbulos colectores del riñón, próstata, útero, oído medio, ojos, intestino delgado. Todos los órganos que fueron los primeros que se desarrollaron para sobrevivir. ¿Listo? Vamos con el mesodermo antiguo. Entonces, mira el mesodermo antiguo. ¿Quién lo dirige? El cerebelo. Entonces, después de que éramos acuáticos, ¿sí? Dentro de la evolución, dejó el ambiente acuático y se pasó a la tierra. Entonces, yo en la tierra tengo que arrastrarme, ¿sí? ¿Qué necesito? Una capa, un tejido más grueso para proteger estos órganos, ¿sí? Porque yo tengo que seguir sobreviviendo, pero tengo que hacer una capa más gruesa, porque ya pasas del ambiente acuático y tienes que arrastrarte, vas a pasar a la tierra, ahí te arrastras, hablando desde los ancestros evolutivos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de protegernos con nuestra integridad, con los agentes externos que hay, ¿sí? Como la radiación solar excesiva, como el roce del suelo, porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos arrastrando. Entonces empieza a desarrollarse la primera piel, que es la dermis o piel profunda. Entonces fue diseñada para protección contra ataques. ¿Sí? Ok, entonces ese papel desempeña esta capa. ¿Sí? Ah, bueno, ya tengo mis órganos de supervivencia, ahora toca protegerlos. ¿Sí? Entonces empieza la primera piel, que es la dermis. Los órganos y tejidos que se derivan del mesodermo antiguo son la piel del dermis, piel profunda, pero también son las glándulas mamarias, sebáceas, sudoríparas y de meibomio. La pleura, membrana en el tórax, son todas esas membranitas que tienen que proteger a los órganos. El periterio, el epiplom, que es las membranas de la capacidad abdominal y órganos abdominales, el pericardio, la membrana alrededor del corazón. Si te das cuenta, son todas esas membranitas que tienen que proteger a esos órganos de supervivencia. Las meninges, las fascias que recubren los músculos y órganos. Entonces, todos estos órganos se originan a partir de ese mesodermo, pero es antiguo. Y están formados por células adeno. Por lo que los tumores de los órganos son llamados adenocarcinomas o mesoteliomas. ¿Listo? Entonces, esa es esta parte. Primero éramos acuáticos, de ahí nos vamos a la tierra y entonces hay que protegernos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los shocks emocionales y qué manda el cerebelo? ¿Sí? El shock emocional del cerebelo se relaciona con la preocupación de la integridad, tanto en sentido real como figurado. O sea, aquí me están atacando. ¿Sí? Un ataque, sea real o simbólico. ¿Contra qué? Contra la piel. Entonces puede ser disparado por un ataque físico
o un ataque verbal, o un ataque contra tu integridad. Y ahí es donde aparecen todas las situaciones, tanto en los órganos como en la piel. Empieza, porque la piel es la lógica, la función lógica es la protección, pero también es el contacto. Entonces, si yo percibo un ataque real o simbólico, pues yo tengo que protegerme. ¿Y cómo va a ser la protección? Recuerda que hay un proceso biológico. Empiezan las manchitas, empieza el acné, empieza los eczemas, empieza eh, cuando la piel se decolora, que no recuerdo el nombre, porque hay un ataque y yo tengo que protegerme, porque el cerebelo le da, sí, que conflicto, me están atacando, cerebelo, entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a protegerte, porque ya estás en el mesodermo antiguo. ¿Listo? El corium o el dermis también responde a un conflicto biológico de sentirse manchado por entrar en contacto en algo sucio, repelente o desagradable, un ataque contra el abdomen. Figurado, puede ser ocasionado por un diagnóstico imprevisto de un tumor en el área abdominal que llevaría a una cirugía. La preocupación por la integridad del pecho, pleura, puede ser ocasionado por una amputación o de seno o de crisis asmática severa. Un ataque contra el corazón, figurado, con el anuncio inesperado de una operación del corazón o de la preocupación por un ataque cardíaco. Recuerda que empezó la enfermedad con DHS, ¿cierto? Pero se me va a formar otro con el diagnóstico. Con el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ok, me van a hacer una biopsia. Y hay un ataque. Eso puede ser real o simbólico. Ahí hay un ataque. Me van a hacer una cirugía. ¿Sí? Ahí hay una preocupación. Van a extirpar mi seno. Y ahora mi integridad de hembra me van a atacar. ¿Sí? Entonces todo esto es simbólico figurado, inesperado. ¿Ok? Pero ocurre un conflicto. En la dermis, ¿sí? Lo que dice el corinodermis también responde a un conflicto biológico de sentirse manchado. Me tocaron, hubo un abuso. O me hicieron bullying y me dijeron feo. Ahí empieza el acné. Hay un ataque. ¿Y qué tiene que hacer la piel? Pues protegerse, porque esa es parte de la evolución. Las glándulas mamarias, sinónimos de cuidado y nutrición, responden a la preocupación por la integridad de un miembro del grupo. Yo tengo que proteger, cuidar, nutrir a este miembro del grupo. Llámese, o también hay conflictos de separación. Se murió, se fue a otro país, y ahí vamos a hablar de la lateralidad más adelante porque puede haber, seas diestra o seas zurda, el conflicto con alguien específico. Mi pareja se fue. Mi hijo ya no me ve como hija. Se murió la mascota. El inconsciente a la mascota la ve como quién, como un hijo. ¿Sí? Entonces, ahí está generando ¿qué? Un DHS. Responde a esa preocupación. Con la evolución de los miembros de las glándulas mamarias se desarrolla a partir de las glándulas sudoríparas en la dermis. Todos los órganos y tejidos que derivan del mesodermo del cerebro antiguo y están controlados por el cerebelo y muestran multiplicación celular en forma de tumor, adenocarcinoma, durante la fase activa de la enfermedad. Y ahí es donde puede aparecer el cáncer. ¿Sí? En forma de tumor. Ahí está en fase activa. Cuando se detiene, cuando se ulcera, cuando se detiene la función que dijimos, está en una fase de solución.
Después de que nuestros ancestros evolutivos dejaron el ambiente acuático y pasaron a la tierra, se necesitó otra capa de tejido más grueso para proteger nuestra integridad de los agentes externos, como radiación solar excesiva, el roce del suelo, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Esta la he repetido. Vamos a otro, que es el mesodermo de transmisión. Perdón, de transición, mesodermo de transición. Por eso te puse la imagen como de un colchón, como de un sándwich, ¿sí? Para que lo ubiques, ¿ok? Y esto lo descubrió y no hace parte de las capas embrionarias, pero lo descubrió Hammer, y estos conflictos son transitorios, por eso le llamó mesodermo de transición. Entonces, si te das cuenta aquí en la lámina, ¿sí? Haz de cuenta que es un sándwich. Aquí está los mesodermos, que hay antiguo y nuevo. Mesodermo antiguo, mesodermo nuevo. En medio de esos dos está el mesodermo de transición. Más abajo de eso está el endodermo y el ectodermo. ¿Sí? Entonces, este mesodermo de transición, ¿sí? ¿Qué es la capa de transición? ¿Sí? Es un concepto intermedio o punto evolutivo que representa tejidos u órganos que no encajan del todo en una sola capa. Por eso está en medio. No está como una capa determinada, determinada como el ectodermo, como el endodermo, como el mesodermo. ¿Sí? O que funcionen como una zona de paso en cuanto a la estructura, función y control cerebral. Podemos entenderla como una fase evolutiva entre la protección emocional, que es el mesodermo antiguo, que hay que protegerse, y la estructura física, que todavía no vamos allá, es el mesodermo nuevo. ¿Sí? Entonces está dentro de esas dos. La capa de transmisión no es oficial en embriología, no es oficial, pero en la biología evolutiva y en la nueva medicina germánica se considera una zona intermedia que tiene características duales de protección más estructuración. Claro, ¿por qué? Mira, el mesodermo antiguo, ya dijimos, ya lo estudiamos, que es este, que de lo acuático pasó a lo terrestre y entonces necesitó una capa de tejido grueso para proteger esos órganos. ¿Listo? Y vamos a ver que el mesodermo nuevo ya necesito estructura para poder correr, para poderme mover. ¿Sí? Por eso decimos que está en medio. ¿Sí? Entonces se considera una zona intermedia que tiene características duales de protección más estructura. Participa en procesos de adaptación compleja, refleja conflictos que mezclan cuidado y acción. ¿Cómo? No puedo proteger lo que amo, o tengo que ser fuerte aunque esté herido. Cuido y me protejo, cuido y me protejo. ¿Listo? Esa es la capa de transición. Características de esta capa. En el PDF también tienes los órganos de esta capa. Función biológica, transición entre protección y acción estructural. Tengo que proteger, pero también tengo que accionar. Ejemplo de tejidos, tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos, sistema linfático, en parte, cápsulas articulares. El sentido emocional, doble componente. Puedo vivir con conflicto de agresión o de desvalorización. Me agreden, pero me desvalorizan. ¿Cuál le controla? Control cerebral es el cerebelo y la médula cerebral. Son mixtos. ¿Cuáles son los microbios que pueden venir a ayudar? Los hongos más bacterias según el tejido. ¿Y cuál es la fase de reparación? Ahí va a haber inflamación, ahí va a haber dolor, regeneración, a bases crecimiento o encapsulación. ¿Sí? Esas pueden ser las características. ¿Ok?
Entonces te voy a dar unos ejemplos asociados a esta para que lo tengas un poquito más claro. ¿Listo? Unos ejemplos de esta capa. Ujú. Tendinitis o bursitis. Ujú. Entonces ahí hay un conflicto. Recuerda que es como doble. Hay una desvalorización, pero también hay en el movimiento, desvalorización en el movimiento, o tengo que accionar. ¿Sí? Aquí está la fibromialgia. Hay un conflicto de desvalorización generalizada, pero hay que sostenerla. ¿Sí? Esa es la interpretación según la medicina germánica. Artritis reumatoide. Ahí hay conflictos múltiples, ¿no? ¿Cierto que lo dijimos? Hay conflictos múltiples, hay varios DHS, pero ahí está el mapa, que yo tengo que encontrar los DHS de agresión, pero también de desvalorización. ¿Sí? Ujú. En la fibromialgia tengo que encontrar conflictos de desvalorización generalizada y que los sostengo. Varices, conflicto de desvalorización más carga emocional pesada. Ahí hay dos conflictos. Entonces yo tengo que ir a encontrar, ya me está diciendo mi mapa que esa enfermedad tiene esta capa de transición y tengo que encontrar los dos conflictos. Las hernias, no puedo sostenerme, me falta fuerza estructural. También hay dos conflictos, conflicto de desvalorización, pero también de fuerza estructural. No puedo sostener esto. Entonces yo tengo que ir a encontrar los DHS que me apunten a esos conflictos. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Mañana ya bueno, el miércoles. No miento, el lunes. El lunes ya pasamos al mesodermo 9. Pero mira que esto es fascinante y ya lo vamos entendiendo más. ¿Sí? Y tienes todos los resúmenes. Más adelante tienes más resúmenes. Así tablitas. A mí me gusta poner mucha tablita para que tengas todo en resumen y que asocies las cosas. ¿Listo? Bueno, chicos. Se está haciendo bola, Daniel. Ahí ya va encontrando, ¿cierto? Ok. En una palabra, ¿cómo te vas? Abro el chat y con eso nos vamos. Asombrada, comprendiendo más, a estudiar en serio, fascinada, fascinada, agradecida y más clara, impresionada, muy agradecida, con muchas preguntas. Ve anotándolas, que a medida que vayamos en la formación se van a ir resolviendo solas. Con ganas de profundizar. Ok. Claro que sí, Marielín. Pero ahorita no lo voy a hacer. Necesito descansar. Sí, puede darte dolor de cabeza. Claro que sí. Un besito para todos ustedes. Un abrazo de luz allá donde te encuentres. Te veo, te honro, te reconozco. Muchísimas gracias por estar en mi camino y nos vemos pronto. Sigan echándole ojito al material. ¿Listo? Mañana subimos esto, lo refrescamos, eliminamos y refrescamos para que así tengas toda la información. Muchísimas gracias. Bendiciones.